Y precisamente para analizar esta demanda planteada desde el gobierno de Nicolás Maduro, vamos a recibir en los estudios de Telediario al internacionalista Esteban Santos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por poder analizar qué está sucediendo. Bienvenido. Gracias y un gusto. Mira, yo creo que es importante primero tomar nota de qué es lo que ha pasado en estos últimos meses, solo para poner un poco de contexto a la situación de este gravísimo deterioro económico, político y social que está viviendo Venezuela. En julio de este año, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, anunció que probablemente a finales de este año la inflación en Venezuela podría alcanzar el 1.000.000%. A raíz de este anuncio se han dado algunos hechos. Venezuela, solo recordemos, en primer lugar tenía su moneda, el bolívar. El bolívar se termina carcomiendo por la hiperinflación y se nombra un nuevo cono monetario. Y este le vamos a llamar un bolívar fuerte. Que no ha aplacado además el mercado negro, en lo absoluto. Que se vive, que es un secreto a voces que sigue en Venezuela. Y correcto, luego de este segundo cono monetario, que tampoco efectivamente es aplacado, se decide que se va a dar un tercer cono monetario, y este le vamos a denominar el bolívar soberano. Y se anuncia que va a ser básicamente quitarle 3 ceros a la moneda anterior. Y el momento en el que se iba a dar el anuncio, deciden que no iban a ser 3, sino que iban a ser 5 los ceros. Esto creó una especulación y evidentemente una incertidumbre muy importante en la población. Además de esto, el señor Maduro anuncia que ahora yo les voy a pagar en una nueva moneda virtual que yo me acabo de crear, y la denominó el Petro. Esta es una moneda, e insisto, virtual, una criptomoneda que no se encuentra en ningún mercado internacional, y anuncia que va a empezar a pagar a todos los trabajadores venezolanos a partir de este nuevo cono monetario anclado, insisto, a este Petro. Y va a ser medio Petro el sueldo y el salario de los trabajadores. ¿Qué es lo que termina pasando? Pues evidentemente se da esta especulación y esta falta de poder tener unas mínimas garantías básicas de subsistencia, que empieza a darse un éxodo masivo de ciudadanos venezolanos, principalmente a los países vecinos. Colombia, el Ecuador, Perú son uno de los principales destinos. Pero entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Es la migración más importante que se ha dado en toda la historia contemporánea latinoamericana. De hecho, quería, para complementar precisamente estos datos muy importantes, el viceministro del Interior, Andrés de la Vega, también él ha generado el número de ciudadanos venezolanos con cédula de identidad, ha pasado del 1% en el 2016 a 41% en lo que va de este 2018. Y hay que tomar nota de lo muy lamentable de los comentarios que hace la administración venezolana en este momento, porque creo que estos espacios son importantes para definir y poder decir a ciencia cierta cuáles son las cifras reales ante esta crisis que está viviendo el hermano país de Venezuela. El señor Maduro ha dicho que Venezuela es el segundo receptor de migración, y que lo que pasa en este momento es que las personas que quieran salir de Venezuela salen con dinero, una falsedad absoluta. Y entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Por eso te decía que salen esta migración masiva a los países hermanos, pero son países también que nos encontramos en vías de desarrollo, y nos encontramos con una realidad que no estábamos listos para poder recibir este flujo migratorio. Entonces empiezan a darse muchos problemas desde orden administrativo, el ingreso correcto, el ingreso ordenado, empiezan a darse unos primeros abusos en torno a condiciones de trabajo y en torno a las condiciones de vida que podían tener los venezolanos, que aún así eran mejor que las condiciones que encontraban en Venezuela. Y por eso lo que el régimen intenta hacer ahora es trata de apadrinarse, hacerse creer que ellos son las víctimas y que van a ayudar a una población que desde que comenzó el chavismo estamos hablando de 3.4 millones de personas que se estiman han salido ya de Venezuela. Esto, para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de toda la población del Uruguay que ha tenido que emigrar en busca de mejores oportunidades. Pero solo tomar nota que una cosa es un migrante económico, otra cosa es un refugiado, una persona que no puede vivir en su país debido a las condiciones políticas, sociales y de seguridad. Y eso es lo que está viviendo Venezuela en este momento. Sobre todo de seguridad. Pero ahora, para basarnos en este anuncio que acaba de dar a conocer el gobierno venezolano de la demanda que va a interponer frente a Perú, Colombia y a nuestro país, Ecuador, ¿este tiene un sustento jurídico? En lo absoluto. Se afirmó a través del ministro de Comunicación, el señor Jorge Rodríguez, que se lo iba a hacer en el foro de la CEPAL. Y esto en estos próximos días, que se va a dar una conferencia en la ciudad de Panamá. No existe ningún fundamento jurídico, tampoco ético ni tampoco moral. Sin embargo, dice que principalmente existirían 3 eventos, esto lo dijo el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez. Correcto. De que estaría plenamente demostrado 3 puntos: el trabajo esclavo, xenofobia y los delitos de odio y maltrato brutal en contra de mujeres y niños venezolanos que pasan en nuestros países, en Ecuador, en Perú y en Colombia.
¿De qué forma ellos pueden demostrar? ¿Qué es lo que yo creo que se tiene que tomar nota? Y insisto, el trabajo que tenemos que hacer en estos espacios es que quienes nos ven puedan justamente sacar unas conclusiones en base a estadísticas y datos reales. Por ejemplo, la FAO estima que en este momento en Venezuela el 24% de las mujeres que se encuentran en una edad reproductiva sufren de anemia. Estamos hablando que el 12% de la población en este momento venezolana tienen un problema de subalimentación. Esto es más de 3.7 millones de personas. A finales de este año están destinadas unas elecciones municipales. Los 4 partidos de oposición, los 4 han sido vetados. No existe, por lo tanto, un Estado de Derecho. Y de acuerdo a la definición, insisto, el derecho internacional, ¿cómo se entiende un Estado fallido? Un Estado que no puede garantizar los servicios básicos a su población, luz, agua, que no puede haber alimento, que escasea el alimento como tal, que se mantiene en el poder exclusivamente a través del uso monopólico de la fuerza y que, por último, no mantiene ninguna relación con el concierto internacional. Algo que, insisto, es una definición, creo yo, del libro de lo que está pasando lamentablemente en este momento en Venezuela. Pero entonces, si esta demanda no tiene una base jurídica, significa que es una estrategia política, el hecho de descalificar a los detractores del régimen. Y ponerse en la posición de víctimas. En este momento yo creo que hay un tema muy de fondo. El presidente Maduro acaba de viajar a China. Y esto con el único afán de tratar de conseguir algún oxígeno que le permita mantenerse en el poder. Si es que China le otorga, se está hablando de alrededor de $5 billones, podría alargar este larguísimo sufrimiento, porque yo soy un convencido que esta crisis solo se podrá dar a través de una presión real, pero presión real por parte de Latinoamérica. Una presión que se venga por parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea, creo que puede ser inclusive hasta contraproducente. Pero también de la región, porque eso no debe tratarse individualmente, sino por eso región. Es que esto que tú me acabas de decir creo que es lo más importante. Si vemos el cambio que ha tenido el Ecuador a través de Cancillería, de lo que fue la administración pasada, en torno a ahora que ya somos quienes hemos recibido en las últimas semanas a delegaciones de toda la región justamente para topar y tratar esta crisis como tal, una crisis venezolana, ya es un paso muy importante. Lo que estamos todos atentos, porque en principio en noviembre va a haber una reunión de cancilleres, esperamos todos ya tener unas respuestas concretas en torno a cómo vamos a manejar este influjo venezolano, no solo, insisto, como Ecuador, sino como región, porque por ejemplo Paraguay había anunciado que podía ser receptor. La idea es que toda, insisto, la región podamos trabajar conjuntamente y conjuntamente en torno a un bien común, proteger a esta población que se encuentra en estado de indefensión y asimismo denunciar con nombre y apellido las atrocidades por parte de un Estado que no se encuentra bajo los cánones del derecho internacional. ¿Qué pasa con los organismos internacionales? ¿Pueden o no pueden ponerle un freno a lo que está sucediendo en Venezuela? Fíjate, yo creo que este fue justamente el problema de la crisis de la UNASUR, la crisis de los organismos internacionales propiamente, que no pudieron dar una respuesta fuerte. Por eso nacen grupos paralelos, como por ejemplo el llamado Grupo de Lima, países que entienden que se tiene que dar una respuesta y que los organismos internacionales han sido muy laxos en esta forma de poder dar una respuesta. Por lo tanto, insisto, aplaudo que el Ecuador pasó de tener una administración pasada del anterior canciller que expresamente iba a los foros como el ALBA a denunciar y estar a favor netamente de la administración venezolana, a tener ya una cancillería mucho más técnica que expresamente y yo creo que es un poco tardío y creo que todavía es poco, pero sin embargo aplaudo y celebro el hecho de que ya somos nosotros quienes hemos recibido, insisto, hemos puesto nosotros como casa, como sede Quito, para tratar este tema efectivamente y para tomar por lo menos una declaración de puntos que expresamente señale lo que es. Hay una crisis importante, esto es una crisis que tiene que ser resuelta de forma global, de forma de toda la integración regional y por supuesto cuando estamos hablando qué es lo que dice el gobierno venezolano, que está siendo atacado por todo el mundo, porque no mantiene relaciones diplomáticas con ninguno de sus países vecinos. Ya estamos hablando que en este momento son 52 los países que no reconocen las últimas elecciones venezolanas y por lo tanto, ¿qué es lo único que está pasando? ¿Qué es lo que le sostiene al gobierno venezolano? Son dos. Uno, lo que se llama inclusive la maldición de los recursos, porque son estos recursos insaciables, las reservas que tiene de petróleo y el uso monopólico de la fuerza, el ejército que se encuentra atrás. Eso es también la indemnización que le va a pedir a Colombia, lo que quiere decir, los venezolanos que se encuentran allá. No tiene ni pies ni cabezas de esta aseveración, porque pasar de un Estado que no respeta las garantías básicas de libertad de expresión, de libertad de tránsito, que no puedan salir de su país siquiera con tener un documento actualizado porque su gobierno no los da, y salen justamente por esta hiperinflación y por esta crisis que está viviendo la sociedad. En pocas palabras, ¿de qué forma usted describiría lo que se está viviendo o el Estado venezolano
humano actualmente. Nunca en la historia contemporánea esta hiperinflación no se había visto desde la Alemania nazi y después de la Primera Guerra Mundial. Lo que estamos viviendo ahora es un éxodo masivo y creo yo que la comunidad internacional, que el Ecuador, aplaudo que sea una punta de lanza en estas conversaciones, que tengamos que denunciar lo que está pasando. No es un Estado de Derecho, las personas necesitan de nuestra ayuda y sin duda nuestros ciudadanos también tenemos que inteligenciarnos para cómo vivir en sociedad, en armonía, en pos de una solución, ojalá pacífica, pero inmediata a este problema. Muchísimas gracias. Siempre un gusto. Por ayudarnos a entender y aclarar estos puntos que son muy importantes para conocer más lo que está sucediendo en nuestro hermano país, Venezuela. Esteban Santos, analista internacional, con nosotros en nuestro espacio de entrevistas en Telediario Estelar. Hacemos una pausa, volvemos.